Buenas noches, vamos a continuar con el capítulo 11, los hechos de Mara, parte 2, la perfección de la sabiduría y los sutras de los discípulos. Esta sección la vamos a denominar la sección B. Y sigue diciendo el señor Buda lo siguiente: esto debería de ser comparado a las ramas, hojas y follaje, pues un bodhisattva no debería de entrenarse de la misma forma en que lo hacen las personas que pertenecen al vehículo de los discípulos o Pratyeka Buda. Esto nos quiere decir que el bodhisattva, que es aquel que se sacrifica por la humanidad, aquellos que se sacrifican por la humanidad, constantemente rechazan el nirvana, la suprema felicidad en esas dimensiones superiores, para venir a encarnarse nuevamente, a entregar a otras esencias divinas que están en este mundo físico tridimensional, a las humanas personas que están con la conciencia dormida, el camino que los ha de conducir a la omnisciencia y a la perfección de la sabiduría. Ese camino espiritual es practicando los tres factores de la revolución de la conciencia. Nacer, es decir, hay que crear los cuerpos solares, pues la humanidad, la gran mayoría de los que tiene son cuerpos lunares. Hay que eliminar el ego, porque el 97% de nuestra mente está embutida en agregados psicológicos. Por ende, nuestra conciencia también. Nuestra conciencia apenas tiene para expresarse un 3% de espacio mental para expresarse en este mundo físico. Entonces los bodhisattvas entregan la enseñanza para que la persona, la humanidad, aprendan a liberarse con la ayuda de la Madre Divina Devi Kundalini y el trabajo de muerte psicológica, a expandir la mente y a expandir la conciencia y llegar a la iluminación y a la omnisciencia. Entonces ese es el trabajo del servicio por la humanidad. Entonces continúa el sutra diciendo lo siguiente: ¿cómo son entrenados entonces los discípulos y Pratyeka Buda? Ellos inventan en sus mentes que domaremos a un solo yo, pacificaremos a un solo yo, dirigiremos a un solo yo hacia el nirvana final. De esta forma ellos realizarán prácticas que están dirigidas a conseguir raíces de virtud, para domarse a ellos mismos, para practicarse a ellos mismos, para dirigirse a ellos mismos hacia el nirvana. Esto cuando ellos, dice el venerable aquí, el señor Buda, un solo yo, se está refiriendo a que estos iniciados se dedican al trabajo espiritual, pero ellos mismos. Ellos no están pensando de entregarle conocimiento, sabiduría a otras personas para que también se liberen. Entonces ellos piensan subir individualmente hacia el nirvana. Por eso, por esa mentalidad de tipo inferior, ¿no?, es que estos iniciados no tienen derecho a encarnar al Cristo cósmico, pasar por muerte y resurrección de los procesos de la Semana Santa, los misterios de la Semana Santa. Si se puede decir, hay cierto egoísmo allí. Es tanto así que ellos no logran, estos iniciados, no logran eliminar completamente los agregados psicológicos, porque solamente cuando el Cristo nace en la quinta iniciación de misterios mayores, es decir, la iniciación de Tiferet, el viernes que está asociado al viernes de Cuaresma, el Viernes Santo, entonces son los misterios de Venus, los misterios del mundo causal, la iniciación de Tiferet. Entonces el Cristo nace dentro del alma del iniciado, en el corazón del iniciado, para completar el trabajo de eliminación de las 7 legiones. Tiene que eliminar esos 7 pecados que sacó Jesús dentro de María Magdalena, esos 7 demonios. Tiene que eliminarlo, tiene que sacar la legión que sacó el endemoniado que estaba en el cementerio, y le sacó esa legión de diablos que tenían adentro, que esa legión de diablos se metieron dentro de unos cerdos y se lanzaron al abismo, al océano. Y el Cristo interno tiene que vencer al Judas interior, al Pilatos interior y al Caifás interior, que es la mala voluntad. Entonces, de esa manera, el Cristo, realizando los 12 trabajos de Hércules,
¿no? En aquellos que toman la vía directa, es que nos va a permitir llegar a la omnisciencia, de la perfección de la sabiduría. En cambio, el camino de los discípulos o Prayeka Buda, ellos, en virtud de que trabajan para sí mismos nada más, la autorrealización íntima del ser de ellos mismos, y no pregonan la enseñanza hacia otros, ni están dispuestos a encarnarse constantemente para ayudar a otros, entonces el Cristo no nace dentro de ellos. Ese es el camino espiral. Entonces continúa el sutra diciendo lo siguiente: como son entrenados entonces los discípulos, ellos inventan en sus mentes que domaremos un solo yo, ¿ves? Así, a una sola persona se dedican a ellos mismos. Pacificaremos un solo yo, dirigiremos un solo yo hacia el nirvana final. De esta forma ellos realizan prácticas que están dirigidas a conseguir raíces de virtud para domarse a ellos mismos, para pacificarse ellos mismos, para dirigirse ellos mismos hacia el nirvana, cosa que no es negativo porque es un paso del camino espiritual, solo que no están siendo más universales en sus prácticas. Entonces continúa el sutra diciendo: ciertamente un bodhisattva no debería de entrenarse de esta forma, al contrario, debería de entrenarse así: yo me estableceré en la talidad y así todo el mundo podrá ser ayudado. ¿Ves? Es la mentalidad diferente, una mentalidad universal. Y dice el sutra: y estableceré a todos los seres en la talidad. La talidad está mucho más allá del Padre, es decir, a Elohim, el empirio, mucho más allá de los serafines. Es la verdad última, donde llegó en el pasado un Jesús de Nazaret, un Yeshua Ben Pandirá, es decir, adquirió la vestidura de un Paramaltasaya, encarnó al Espíritu Santo, encarnó al Cristo, o sea, es decir, el Bodhisattva Jesús, encarnó al Espíritu Santo en el pasado, encarnó al Cristo, a su Cristo interno, encarnó a su Padre interno y encarnó a Elohim, llegó a la talidad, a esa parte que nos conduce hasta la Eón 13, porque en el universo existen 13 cielos, ¿no? Después del mundo de Atman, del Espíritu Divino, está el Nirvana, después está el Paranirvana, después está el mundo del Padre, el Maha Paranirvana, y posteriormente está el mundo de la talidad, que tiene 3 aspectos. Esos 3 aspectos de la talidad son el Ain So Aur, el Ain So y el Ain. Son los 3 aspectos del absoluto, para fusionarse con el Padre absoluto, que está diluido en todo el universo y en todo lo existente. Entonces se tiene acceso a la sabiduría cósmica universal. Entonces continúa el sutra diciendo, repitiendo este párrafo: ciertamente un bodhisattva no debería de entrenarse de esa forma, al contrario, debería de entrenarse así: yo me estableceré en la talidad, es decir, ese aspecto que estamos hablando de llegar hasta el Eón 13, y así todo el mundo podrá ser ayudado, y estableceré a todos los seres en la talidad, es decir, al resto de la humanidad que se encuentra con la conciencia dormida, que conozcan el procedimiento para liberarse cada persona ellos mismos por medio del conocimiento y la ayuda de su ser y los venerables maestros de la logia blanca. Y dice el sutra: y llevaré al nirvana a todo lo inmensurable, el inmensurable mundo de los seres, es decir, de los seres humanos que están con la conciencia dormida en este mundo tridimensional. Dice el sutra: con esta intención un bodhisattva debería de comprender todas las prácticas que consiguen todas las raíces de virtud, pero él no debería de alardear de ello, es decir, el bodhisattva no debe de llenarse de orgullo y de vanidad de esto, ¿no? Y continúa el sutra: imagina a un hombre incapaz de ver un elefante intentando determinar su color y forma. En la oscuridad examinaría la pata del elefante y decide que el color y la forma del elefante deberían de ser inferidos a partir de su pata. ¿Sería cosa inteligente el hacer esto?, pregunta el señor Buda. Y le responde Subhuti: no, señor. Entonces dice el señor: lo mismo es verdad para aquellas personas que pertenecen al vehículo de los bodhisattvas y que no comprenden esta perfección de la sabiduría y que no preguntan sobre ella, pues aunque están deseosos de alcanzar la completa iluminación, la rechazan y prefieren buscar en los sutras que acogen al nivel de un discípulo o de un Prayeka Buda, es decir, prefieren irse por el camino del nirvana. Esto es el caso de los iniciados que toman caminos verdaderos, porque existen muchos caminos falsos actualmente en la humanidad, y gran parte de la humanidad piensa que con la evolución van a llegar a Dios y van a llegar a la divinidad, cosa que es falsa.
Entonces dice el sutra lo siguiente: también esto les ha sido hecho a ellos por Mara, es decir, Mara no los deja que tomen el camino directo, porque si ellos toman el camino directo, sabe Mara, ese átomo negativo, que va a ser eliminado por el Cristo en el interior del iniciado. O sea, a Mara no le conviene que lo maten, que lo eliminen. Entonces busca estrategia para que el iniciado tome el camino espiral. Entonces continúa el sutra diciendo: es lo mismo que si una persona que desea joya no la buscara en el gran océano, sino que lo hiciera en un charco formado en la huella de una vaca, y deseara igual en efecto el gran océano deseara igualar en efecto al gran océano con el agua existente en una pisada de vaca. ¿Sería esto una persona muy inteligente? Y responde Subhuti: no, señor. Bueno, vamos a dejar este sutra por aquí por ahora, este video. El capítulo 11, los hechos de Mara, parte 2, la perfección de la sabiduría y los sutras de los discípulos, sección B. Mi nombre es Moisés Duerto, gracias por prestar su atención.